Perfecto, muchachos. Entonces, bueno, ya solucionado todos los problemas que teníamos ahorita antes de iniciar la grabación. Vamos a dar por iniciado, vamos a excluir un poquito sobre lo de la presentación. Ya la mayoría de ustedes me conocen, los que no, pues nada, ahí les dejé en el chat el enlace de Facebook. Casi todo lo subo a Facebook. Tengo la página, pero realmente casi todo lo subo a mi perfil. Cualquier duda, se lo repito una vez más, yo voy a estar constantemente viendo el chat. Si no, pueden levantar la mano. Procuren no mucho estar encendiendo su micrófono para evitar que se pierda el hilo de la conversación, ¿vale? Realmente siempre y constantemente yo les ando preguntando si tienen alguna duda, si tienen alguna cosa por agregar o algo similar, con gusto pueden hacerlo, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Si me escuchan, todo perfecto. Todo bien, profe. Perfecto, muchísimas gracias, muchachos. Bien, vamos a dar por iniciada la clase. Vamos a compartir la pantalla en este momento. Vale, vamos acá. Vamos a darle de este lado. Vamos a darle aquí. Perfecto. Si no me equivoco, ya todos deberían de estar viendo mi pantalla en este momento. Vamos a... Claro. Perfecto. Así ya no nos van a estar molestando. Perfecto, muchachos. Entonces, comencemos. El día de hoy realmente vamos a hablar sobre la etapa número 2, se le conoce a la etapa número 2 de encendido, ¿vale? A esta etapa número 2 de encendido realmente se le atribuye directamente al circuito que todos nosotros conocemos, al PMIC, ¿vale? Supongo que la mayoría de ustedes han alguna vez trabajado, incluso lo han bajado, le han hecho el vale, incluso todos en algún momento hemos escuchado la palabra PMIC, ¿es cierto? Bien, pues realmente PMIC significa, o de caso contrario, a veces no lo vamos a encontrar como PMIC, sino lo vamos a encontrar como PMU. ¿Alguien de ustedes sabe exactamente qué significa esto? O sea, ¿qué significan las letras? Ya sea en el chat o prendiendo su micrófono, yo los escucho, ¿eh? Híjole, profe, era algo de Power Manager y ya no me acuerdo. Exactamente, muy bien. Y sí, ¿no? Así es, Power. Power. Integrate. Circuit. ¿Vale? Power Manager Circuit. O de caso contrario, igual se llama Power Manager Unit. ¿Vale? Que en realidad la traducción significa exactamente, quien no haya contestado en el chat, es la traducción más o menos, realmente muchos cambian alguna palabra usualmente, que es en realidad el controlador de poder de un circuito integrado, ¿no? El circuito integrado, controlador de poder. ¿Va? Eso es al menos acá de PMIC. Ahora si es PMU, es unidad de control de poder. ¿Vale? Entonces, este compañero de acá forma parte de la etapa número 2 y me vas a decir, oye, brother, pues, ¿qué es la etapa número 2? Bien, la mayoría de nosotros quisiera entender que comprendemos que existe algo llamado líneas primarias. Estas líneas primarias son muy sencillas, realmente son a donde se van a alojar aquellos consumos, cuando tenemos algún corto, alguna fuga, consumos iniciales se le llama. ¿Dónde vamos a encontrar estos consumos iniciales? Muy fácil, en aquella línea llamada VIVAT, VPH, PWR, en circuitos como backlight,
y en la famosísima 1.8 Airways, ¿vale? Pero todo esto lo conforma la etapa número 1 que damos. Ahorita vamos a entender más o menos cómo se produce la etapa número 1, ¿verdad? Mientras que nuestra etapa número 2, realmente el tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a tratar sobre el circuito llamado PMIC. Vamos a borrar esto. Circuito llamado PMIC. Y dos de sus bloques, ¿vale? Uno que van a ser las líneas LDO y otras que van a ser las líneas BUC. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Excelente, profe. ¿Vamos bien? En el chat se los agradecería, ¿vale? Esto me da a mí la certeza de que sí me están escuchando, de que sí se está viendo bien el video, ¿va? Sí, profe, se Sí, escucha profe, bien. sí. Excelente. Va, perfecto. Entonces, vamos a regresar un poquito más atrás. Acá. Vale. Entonces, vamos a regresar desde realmente las líneas primarias, porque ahí vamos a encontrar nuestro primer book, ¿vale? Y para comprender cómo funciona el book, vamos a tener que ser necesario irnos hasta este punto. Como todos, o espero la mayoría de nosotros conoce, sabe bien que vamos a tener una fuente de poder. Vamos a imaginar que esta es nuestra batería, ¿no? Este es el negativo. Y aquí tenemos la famosísima línea V-Battery, o en algunos casos llamada como línea V-Battery, ¿sí? Esta va a llegar a un circuito que todo el mundo lo conoce con el típico nombre de IC de carga, ¿vale? Pero realmente quisiera inculcárselos desde ahorita, muchachos, que este no es el IC de carga. Bueno, sí funciona como un IC de carga, pero realmente su forma correcta de llamarlos es IFPMIC, ¿vale? Es lo mismo de Power Manager Unit, ajá, pero este se le llama de frecuencia intermedia. Ahorita vamos a ver por qué se le llama de frecuencia intermedia. Bien, este circuito de acá te va a producir una línea que pasa por una bobina. Esta línea se retroalimenta y de aquí vamos a tener una línea que va a alimentar realmente toda la placa, ¿vale? Va a llegar al área de radiofrecuencia, va a llegar hacia el CPU, por otro lado va a llegar hacia el PMIC, etc. ¿Vale? Todos aquellos que trabajan con iPhone, esta línea la van a poder reconocer como la famosísima BCCMA, ¿vale? Pero nosotros que trabajamos en Android, ¿vale? Esta clase va a ser directamente referente a Android. Esta línea se llama VPH Power, ¿vale? Desde ahí quiero que ustedes más o menos la vayan conociendo. Esta línea, como la veíamos en la parte de acá arriba, forma parte de las líneas principales, de las líneas primarias. Las líneas primarias son aquellas, ¿vale? Que van a aparecer desde el momento en el que tú conectes la batería, ¿vale? Desde el momento en el que tú conectes la batería, desde ese momento se va a generar línea VIVAT y línea VPH Power instantáneamente, ¿vale? Al menos de que el circuito acá, llamado IFPMIC, esté dañado, no se va a producir esta línea. Pero de caso contrario, directamente desde que tú conectas la batería, esta línea va a tener exactamente el mismo voltaje que tú estés inyectando acá, ¿vale? Si, por ejemplo, la batería tiene 3.8 voltios, automáticamente la línea VPH Power va a tener 3.8 voltios. Lo mismo pasa si, por ejemplo, en la batería tienes 4.2, en VPH tiene 4.2. Vale. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, perfecto. Sí, todo bien. Excelente, profe, excelente. L, ¿cómo me escucho?
Va que va. ¿Alguien iba a preguntar algo, creo? Sí, profe, en el caso del OVP, ¿no afecta? OVP. Bueno, mira, referente al OVP es el protocolo de carga, ¿va? El protocolo de carga sí ya se refiere con el OVP. Ahorita no nos vamos a meter mucho con él, No, el pero no. OP es la Aquí ahorita sobreprotección de no vamos a voltaje. hablar sobre el OVP. Eso es todo lo OP. Exactamente, muy bien. A la línea de carga bus, ¿vale? Ahorita no vamos a hablar mucho sobre ello, pero sí es solamente ese punto, ¿va? Entonces, nosotros vamos a tener aquí una bobina. Quiero que tengan mucho ojo con esa bobina, ¿vale? Si nosotros ponemos atención, esta bobina se retroalimenta, ¿va? Vuelve a entrar hacia el circuito llamado IFPMIC. ¿Por qué hace esto? Bien, imaginemos lo siguiente. Vamos a hacer un poquito más grande. Adentro de cada circuito, sin importar cuál sea, vamos a requerir distintas cosas. Obviamente vamos a requerir una línea de alimentación. Va que en este caso vamos a hablar sobre el IFPMIC, ¿vale? Vamos a requerir una línea de alimentación, la cual va a ser la línea de la batería, ¿va? Posteriormente va a tener líneas de salida, ¿va? Sin importar qué circuito sea, recuerden que una de las líneas de salida, al menos en el caso del IFPMIC, va a ser la línea VPH Power, ¿vale? Siempre. La mayoría de los casos hoy en día sucede este tipo, ¿va? De que a partir del IFPMIC se produce la línea VPH Power. Esto lo vamos a ver más típicamente en dispositivos desde gama baja hasta gama alta, ¿vale? Gama premium, gama un poquito más cara, vamos a llamarle así, ya maneja un poquito más de complejidad, pero realmente en la mayoría de los casos vamos a toparnos con algo así, ¿vale? Esta línea, que es VPH Power, realmente, como yo también se los comentaba, alimenta distintos sectores de la placa, ¿vale? Alimenta por acá radiofrecuencia, les decía, alimenta por acá cámaras, vamos a imaginar, alimenta por acá el PMIC, etcétera, ¿vale? Y esta línea requiere una cantidad de corriente elevada, ¿vale? Mucha corriente. Y recordemos lo que es la corriente, ¿vale? Tenemos un conductor, tenemos un cable, y en él viajan distintos electrones, ¿vale? Electrones. ¿Vale? Y vamos a tener una fuerza que los empuje. Esa fuerza que los empuja, ajá, se le conoce como tensión. La tensión no es más que el voltaje, ¿vale? Entonces, como por definición entendemos que la tensión es la fuerza con la que se mueven los electrones a través de un conductor, ¿vale? Se le conoce como fuerza electromotriz, ¿va? Pero va a haber un momento en donde no solamente vamos a requerir que se muevan los electrones, sino que realmente vamos a ocupar que muchos de esos electrones lleguen a un punto en específico. Vamos a llamarle así como un circuito integrado, ¿vale? Un circuito integrado. De por acá que tengamos la fuente. Vamos a requerir que en algún momento tengamos muchos de esos electrones, ¿vale? A esta cantidad de electrones que nosotros vamos a tener en un espacio específico de ese conductor se le conoce como corriente. Corriente eléctrica y lo podemos medir con amperios. ¿Vale? Entonces, vamos una vez más. La tensión es la fuerza electromotriz con la que se mueven los electrones. Ahora, la cantidad de electrones que fluyen a través de ese conductor se le conoce como corriente eléctrica. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros tenemos nuestra fuente, que en este caso es la línea Vivat, va a manejar cierta cantidad de electrones, ¿va? Vamos a imaginar aquí unos dos, que llegan hacia el IF, y aquí va a seguir produciendo esos mismos dos electrones, ¿va? En la línea VPH. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos una mayor cantidad de exigencia de corriente? ¿Cómo así que una mayor cantidad de exigencia de corriente?
Si nosotros ponemos un poquito de atención, vemos que hoy en día las placas, las board, vienen cada vez más reducidas de tamaño. Vienen cada vez más ya de circuitos muchísimo más grandes. Bien, todo eso es hacerlas más eficientes, ¿vale? Como buscan que estas líneas sean muchísimo más eficientes, buscan que mientras menor cantidad de electrones, mientras menor cantidad de energía se pierda, muchísimo estos dos circuitos que vamos a empezar a trabajar. Esencialmente, las líneas BOOK, ¿vale? Bien, las líneas BOOK. Vamos a tener nuestra fuente de poder, vamos a tener una bobina, ajá, todo el mundo conoce cómo es una bobina, pueden imaginar yo, y de aquí vamos a tener una línea de retroalimentación, ¿vale? Acá vamos a tener una línea de entrada, vamos a llamarle voltaje de entrada, y acá vamos a tener un voltaje de salida, VOUT. Lo que está sucediendo aquí es que aquí están entrando cierta cantidad de electrones. Posteriormente, aquí esos mismos electrones entran por toda esta parte, pasan por la bobina, salen por acá, pero algunos regresan a este punto, ¿vale? A esta línea se le conoce como feedback, retroalimentación, ¿vale? Al momento de que entran por aquí, de nueva cuenta van a volver a regresar hacia ese punto, ¿va? Y en lugar de que ahora acá solamente tengamos dos electrones, mayor cantidad de electrones, como estos se están retroalimentando de forma constante, ¿vale? Cargándose en una especie de campo electromagnético, ¿vale? Esta bobina, un campo electromagnético, la cantidad de electrones se van a ver muchísimo más ampliada. En lugar de tener solamente estos dos, vamos a tener aquí una mayor cantidad de electrones. Y esto con la finalidad de que cuando sea necesario que los circuitos que lo requieran estén funcionando correctamente, ¿vale? Y que no los veamos estropeados, de que a lo mejor se están esforzando mucho, utilizando muy poquita cantidad de corriente, etcétera, ¿vale? Entonces, estas líneas llegan hasta ciertos circuitos, son líneas primarias, ¿vale? Entonces, si nosotros nos percatamos, estas líneas de retroalimentación que tenemos acá se van a repetir para que esta bobina se cargue, ¿va? Ahora, si nosotros, ¿va? Vamos a encontrar lo siguiente, vamos a encontrar un pico y algo así, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término de switcheo o que está switchando la bobina? ¿Vale? ¿Ustedes han escuchado el término de que está switchando la Todos. Sí, Sí. bobina o que no switchea correctamente? Para ver esa falla Sí, necesitamos el perfecto. osciloscopio. Yo en fallas de backlight, exactamente sí y no. Ay, ah, vale, alguien me quitó el host. Vamos a ver qué pasó ahí. No, el PWM, alguien contestó PWM, no, es distinto. Vale, ahorita vamos a ver por qué. Vale, vamos a regresar acá. Pues, profe, ese es el switcheo, lo podemos hacer ahí con el Tether, con el mismo un osciloscopio para ver la salida U. Eh, se puede ver con con el osciloscopio sin problemas realmente. Cuando queremos ver el flujo de corriente de forma gráfica, sí es necesario con un osciloscopio. Pero realmente también se puede con ayuda de algunos otros circuitos predesarrollados. No lo vas a ver como tal en un tester, pero sí tal vez con el pulso de algún LED o algo así, ¿vale?
A ver, vamos a leer tantito aquí el chat porque veo que están un poquito activos. A ver. Con Power Z, no. La Power Z no te da la oportunidad de ver cómo switchea una bobina. Bien, vale. Entonces, este pequeño pulso que tenemos acá, ¿vale? Es cuando el circuito, vuelve a unir esta línea, ¿vale? Cuando la vuelve a unir, entonces vamos a tener picos muy grandes de corriente, ¿vale? Va a haber un momento en el que la corriente va a disminuir tanto y se va a ir descargando de forma un poquito hasta estabilizar la línea, ¿va? Esto lo vamos a ver acá y lo vamos a ver específicamente en este lado de acá, en este punto. Acá ya no lo vamos a ver, ¿va? Entonces, si algún día lo queremos medir con la ayuda de un osciloscopio, sí, este es un book. Bueno, estoy haciéndoles caso también aquí en el chat que comentan que si este es un book y no es un boss. Exactamente, este es un book, ¿va? Y hay formas de cómo hacer herramientas. De hecho, esas herramientas yo se las enseño a realizar en los cursos. Vale, ahorita en los cursos que vamos a tener, ya sea en Guatemala, ya sea en Ciudad de México, ya sea en Tijuana, yo les enseño a cómo hacer este tipo de herramientas sin necesidad de osciloscopio, ¿vale? Pero Profe, entonces, mande. profe, yo soy de Nicaragua, no creo que llegue a ese lado. Nicaragua, Estamos no, creo que larguitos. no. Vamos a andar, bueno, realmente no quiero adelantar fechas, pero si no, yo creo que en unos meses más adelante estaré enseñándoles ya sea por YouTube o por alguna de estas herramientas. Por eso que le digo que si es una herramienta, igual yo puedo ir material para hacerla. Claro, sí, yo se Porque, los enseñaré en algún día. porque ¿Cuándo lo yo sé que mira, hay una pieza que se puede hacer por una LED para ver la subida y caída en el switcheo, la salida bus. Pero Ajá, normalmente, lamentablemente, no puedo costear lo que es el osciloscopio, solo puede costear lo que es la quick, ¿entiendes? El block quick. Y el tridor lo estoy encargando de eso para más adelante, pero yo sé que es más seguro con el osciloscopio por lo que se ve la subida y caída de tensión. exactamente, sí, muy bien, muy buena definición. Exactamente, tal y como lo comentas, realmente todo es mucho más sencillo observarlo con el osciloscopio. De hecho, la temática igual del curso es que los alumnos, de la misma forma en la que ahorita estamos explicando, lo puedan ver a partir del osciloscopio. Pero sí, como tal, y como lo comentas, existen muchísimas maneras. Se puede hacer con ayuda de un LED, se puede hacer con ayuda de una graficadora, se puede hacer con ingeniería inversa, se puede hacer con tarjetas de adquisición. Existe infinidad de herramientas para que nosotros podamos ver esto, ¿vale? Entonces, continuamos un poquito con la clase. Leemos otra que dice ahí que cuando para Colombia, Colombia creo que visitamos en enero, si no me equivoco. Ya estamos ahí organizando fechas. Exactamente, sí. Los switcheos refieren hacia los book, ¿sí? Entonces, vamos a regresar acá al tema. Cada vez que tengamos esta cerradura, perdón, esto en donde el circuito vuelve a cerrar esta línea para que se vuelva a retroalimentar, vamos a ver en el osciloscopio esta suba. Porque ya no lo vamos a ver de esta manera. Bueno, ya no lo vamos a ver en el voltaje del SW, ¿vale? A esta línea que tenemos acá, la vamos a ver en los esquemáticos como SW de switch, ¿vale? Mientras que la línea de acá, recordemos que la vamos a encontrar como feedback. Y ahorita lo vamos a corroborar con ayuda de un esquemático, ¿vale? Soluciones Smart, coméntame, levantaste la mano. ¿Tienes alguna duda? Una consulta, esa Sí, línea que dice feedback, ¿es una línea de retroalimentación? Es que recién así ahorita me es. acabo de conectar. Así es. Sí, perfecto, qué buena definición tuviste. Tal y como tú lo dices, sí, es feedback. Recordemos que la traducción de inglés a español, feedback, significa retroalimentación, ¿vale? Ah, ya, Entonces, profe. Gracias. lo que estamos aquí viendo, para todos aquellos que igual se van uniendo junto con el compañero, es que vamos a tener aquí una línea de salida que pasa por una bobina
y esta línea se va a volver a retroalimentar hacia el circuito integrado, ¿vale? Esta línea va a generar una especie de campo electromagnético. Recordemos que las bobinas trabajan de esa manera, ¿va? Vamos acá a buscar un espacio. La bobina va a ser una especie de cilindro, ¿vale? Que a su alrededor va a estar rodeado por filamento, ¿vale? Y este filamento, como tiene una carga eléctrica, va a generar un campo electromagnético. Imaginemos que se va a convertir en algún momento en una especie de imán, ¿vale? Ustedes, cuando tengan la oportunidad, agarren un clavo, así un clavo, enrollen un alambre sobre él y estos dos puntos conéctenlo hacia una batería. Posteriormente, con la punta de ese clavo, traten de acercarlo a un metal y se van a dar cuenta que acaban de crear ustedes un imán, ¿vale? Exactamente de la misma forma trabaja una bobina, que crea campos electromagnéticos, ¿vale? Estos campos electromagnéticos los va a utilizar, si nosotros queremos verlo con la ayuda de un osciloscopio, a eliminar esas impurezas, ¿vale? Imaginemos que vamos a tener acá muchas impurezas, se le llama, o parásitos, en nuestra señal de corriente, ¿no? Corriente con respecto al tiempo. Cuando pasa a través de una bobina, este campo electromagnético, ya sea que se va a reducir o va a aumentar para compensar estos parásitos que tenemos aquí, estos, para tener una salida mucho más pura, se le llama, ¿vale? Mucho más estable, ¿va? Pero eso lo va a hacer con ayuda de este campo electromagnético, ya sea que se va a expandir o ya sea que se va a encoger, ¿vale? Una especie de pulso, ¿vale? Como si fuera un corazón. A mí siempre me gusta utilizar la analogía de que una bobina es como una especie de corazón, de que se hace más grande o se hace más pequeña para poder pasar de una señal que podemos ver toda picuda, toda exagerada, a una señal muchísimo más estable. Es por eso que al momento de que nosotros medimos con ayuda de un osciloscopio, en la entrada de la bobina vamos a encontrar el switcheo. Este switcheo lo va a producir el circuito integrado, ¿vale? Y posteriormente, en la línea de acá ya no vamos a ver ese switcheo. Al contrario, vamos a encontrar para encontrar una línea completamente pura necesitamos componentes y materiales ideales, los cuales, pues, muy complicado a encontrar algo así, ¿vale? Entonces, este circuito que nosotros acabamos de ver es realmente la base de las líneas BUC, ¿vale? Todos los BUC, sin excepción, trabajan así. Existen algunos casos en donde ya no vamos a tener esta línea de retroalimentación, sino que esta línea de retroalimentación la va a producir el mismo circuito al que va a alimentar. Va a volver a regresar hacia el circuito integrado que produjo la primera línea y a partir de él se va a hacer el ciclo de recarga, ¿vale? La etapa de recarga. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda, Mark? Sí, acabo de entrar. Estamos hablando de qué línea, profe, o sobre de Estamos qué línea. hablando sobre las líneas BUC y estamos utilizando como ejemplo la famosísima línea VPH Power, que es una línea primaria. Va a ser el primer BUC que nosotros tenemos que revisar en cualquier dispositivo móvil. Ok, ya entendí. En cuestiones de equipos que no carguen, que no prendan. Realmente nosotros ahorita estamos trabajando tan solo como tal con la teoría. Si quieres ahorita con respecto a lo de la práctica, sí, lo vamos a ver tal vez un poquito más al final. ¿Va? Bien, sí, sí, gracias. Pero eso se le Vale. puede hacer un puenteo de la línea BCC al BBAC para que encienda el dispositivo, lo probé. Y creo que es la línea que va en el IFBMIC. Sí y no. Realmente vamos a ser conscientes. Cuando hacemos una especie de jumper en todos los casos, es por eso que me hicieron el meme, no sé si lo viste ahí en el grupo, de que en vez de sustituir el componente nada más haces un jumper, es porque realmente sí se puede hacer, te va a funcionar, pero realmente vas a tener totalmente deshabilitada la sección de filtraje, la que tienes acá,
la que tienes aquí en esta sección, vas a estar omitiendo la sección del switcheo y vas a estar teniendo una línea completamente inestable. Haz el jumper, adelante, se puede hacer, sí, sí No, se puede es hacer, que no, yo no pero, hablo de eso. Yo no hablo ok, de eso. a ver, Yo estoy hablando del explícame. encendido, yo estoy hablando del encendido que la línea que está haciendo él, que es el IFPMI, que es la SC y back del encendido. Para carga, yo sé que muchos le ponen un diodo para que haga el switcheo y que trabaje ya con el integrado puesto. Pero no es recomendable, mejor cambiar el integrado. Porque hacer un puente, yo no lo haría, porque eso se recalenta con que le ponga un diodo de DA, de protección, o mejor cambiar el integrado y se acabó el problema. Pero para el encendido sí se Exactamente. puede hacer. El encendido sí se puede hacer en una línea, un puente del BCC al BBAC. Y él No, pero aprobaría, ahí probaría encenderlo, el dispositivo, quitando el IFPMIC. Pero para carga es mejor cambiar Sí, el integrado completamente. sí, realmente se puede hacer ese jumper, pasarlo de la, de aquí, de la banda a la de PH4. privar, hacia aquí. O sea, sí se puede, sí, pero inclusive los teléfonos no te mantienen encendido ni 2 segundos. Te genera el pulso, pasa de la etapa número 1, la etapa número 2, hace el aislamiento del CPU. El CPU está ahí, el software desde la memoria. Tenemos por ahí un consumo pico de unos 600 miliamperios. Por mucho te da el pantallazo y se cae. ¿Por qué? Porque no tenemos la corriente adecuada. Pero sí, Claro, tal y profe. como lo Ahí comentas, descartamos, ahí descartamos el problema del integrado y simplemente ya sabes que lo vas a cambiar. exactamente, sí. Prácticamente el jumper únicamente nomás es para checar si no hay un corto en la línea BH Power, ¿no? Sí. Sí, Bien, es antes de correcto. meternos a la parte de cortos, quiero que primero entendamos esto, ¿vale? La etapa de cortos en líneas principales, ¿vale? Eso ya es otro tema, realmente. Líneas principales, sí, abarcan consumos iniciales en donde se pueden hacer este tipo de jumpers, ¿vale? Pasar de la línea Vivat a la línea VPH Power, ¿va? De forma concreta y de forma muy sencilla es lo siguiente, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo. Bien, cuando tenemos un consumo inicial, y ojo aquí, este no es el tema, ¿vale? Pero simplemente para aclarar dudas. Cuando tenemos aquí la línea Vivat y conectamos acá directamente nuestra fuente y tenemos un consumo inicial, sea la cantidad que sea, así sean desde 0.20 miliamperios, bueno, aquí no son 20, aquí estamos hablando de 200 miliamperios, o pueden ser hasta 1 miliamperio de consumo. Esto es un consumo inicial. Ajá. Y recordemos cuando estábamos iniciando la clase. Vale, vamos a apagarle aquí el micrófono. Vale, entonces, cuando estábamos iniciando la clase, vamos a aclarar los consumos iniciales, ajá, que tenemos aquí, las vamos a encontrar en estas líneas, Vivat o el VPH Power, en las líneas de backlight, o en la 1.8 always, cuando tengamos un encendido con un cero lógico. Ahorita vamos a ver. Con un cero lógico, ¿vale? Entonces, nosotros conectamos la fuente, tenemos un consumo inicial. Bien, la primer lugar a donde llega esta línea, la línea de la batería, es hacia el IFPMIC. Posteriormente de aquí se convierte en VPH. De aquí alimenta distintos sectores. Posteriormente alimenta aquí al PMIC, ¿vale? Hasta ahí. Ahora, de igual manera, cuando tenemos pantallas TFT, esta misma línea alimenta las líneas que pasan para el backlight. Y de aquí vamos a tener una línea que va a pasar por una bobina, va a pasar por un diodo, va a pasar acá por un condensador y esta misma línea se va a retroalimentar en la salida del backlight y aquí vamos a tener la famosísima línea LED ánodo, ¿no? Estas líneas, todo lo que es VPH Power, VBAT, las líneas de LED del backlight, y cuando tenemos un encendido con un estado lógico bajo, cuando tenemos en el botón de Power, como si hicimos 1.8 y vamos a tener que aterrizarlos hacia GND, cuando tengamos esto, simplemente cuando tengamos ese 1.8, vamos a tener que buscar cortos en ese 1.8.
¿vale? De caso contrario, no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque existen algunos otros casos que no van a encender con un cero lógico, sino que del VPH Power vamos a jalar aquí la Power On, perdón, la Power Key, en donde tenemos que buscar 4.2 voltios y vamos a buscar otra línea que se llama Power On, 8, ¿vale? Pero entonces, vamos a regresar tantito. Usualmente existen distintas metodologías de diagnóstico. A mí me gusta hacer el protocolo de consumo de corriente a partir del, de consumos que tenemos en el doc test y descartamos el IFPMIC, ¿vale? Pero existe otro proceso un poquito que casi todo el mundo lo hace, ¿vale? En donde realmente lo que sucede es quitan a este compañero de acá, vuelven a colectar la fuente y si ya no tienes consumo, entonces línea Vivat está buena. San se acabó. Ahora, recordemos que aquí tenemos nuestra bobina. En el lado de acá, en el lado de la retroalimentación, donde vamos a encontrar condensadores conectados, algunos colegas hacen lo siguiente. Ya una vez que quitaron el circuito, ¿vale? Yo también lo suelo hacer. Ya una vez que quitaron el circuito, van a jalar un jumper de aquí a acá. O sea, este circuito no está. Y ya van a volver a reincorporarse ahora a la línea IVAN, a la línea VPH Power, pero excluyendo directamente a la bobina y excluyendo al circuito que teníamos acá conectado. Si el consumo regresa, entonces el circuito está bueno, el IFPMIC está bueno, ¿vale? Al menos de que tú lo vuelvas a conectar y el consumo igual aparezca uno diferente, el IFPMIC va a estar bueno. Y entonces te vas a tener que ir a buscar cortos en la línea VPH o en las líneas de LED anodo siempre y cuando que tú tengas pantallas TFT. ¿Cuáles son esas pantallas de TFT? Que se iluminan con LEDs. Ajá, si no tienes pantallas que se iluminan con LEDs, simplemente te vas a ir a buscar de forma concreta a la línea VPH Power. ¿Va? Entonces, este tema les decía, esto es la etapa número 1. Etapa 1. ¿Vale? Ahora, está mal dicho y perdónenme. Que yo les diga que está mal irse al PMIC, que pasan por distintas bobinas, distintos condensadores, ¿vale? Porque eso ya es incorrecto irte a buscar cortinas, solamente van a aparecer consumos iniciales, ¿vale? ¿Va? Entonces, ¿se puede hacer ese jumper sin sacar el circuito integrado? Sí, sí se puede hacer, pero realmente se va a volver a retroalimentar el consumo al IFPMIC, ¿va? Lo correcto aquí, si es que, por ejemplo, tú mides con tu multímetro en escala directa y en escala inversa, si tienes alguna duda de cómo hacer mediciones de escala directa y en escala inversa o con el método SIC, con gusto te puedo asesorar por privado, ya un poquito con más tiempo. Eso ya la metodología de medición es algo distinto, en donde si tú, por ejemplo, ya hiciste aquí tu medición en escala directa, escala inversa, o de caso contrario con el método SIC, y el consumo lo encuentras, algunos también cometen este típico error, ¿va? Vamos a regresar tantito. Aquí vamos a volver a dibujar cómo se comporta nuestro primer book, ¿vale? Que es la línea VPH. Algunos cometen el típico error que te dicen, ah, ok, encontraste una bobina en corto, quítala. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener ahora? Aquí tenemos la bobina, ¿vale? Sí, la clase va a estar grabada, exacto. Si tú quitas esta bobina y te dicen, quítala y mira de qué lado está el corto, realmente lo único que estás midiendo, si estás quitando la bobina que está aquí en la etapa número 1 de encendido, si tú quitas esta bobina, ¿qué estás midiendo? Pon un poquito de atención. Ambos pads que conectan a esta bobina realmente van conectadas hacia el mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? Hacia el IFPMIC. Si tú mides acá,
realmente estás midiendo el IFPMIC. Si tú mides acá, estás midiendo el IFPMIC. Quitar la bobina si encuentras un corto está mal hecho, ¿vale? Ah, claro, esto solamente se va a respetar cuando estemos hablando de la línea VPH Power. ¿Por qué? Porque esta de ley se va a retroalimentar al IFPMIC. Es incorrecto que tú la bajes, te lo repito una vez más. ¿Por qué? Porque supongamos de que si el corto está acá de este lado, por ley, si este corto está aquí, al momento de que el circuito se retroalimenta, por ley va a poner en corto al IFPMIC. Y si tú mides este lado y tú mides este lado, te van a dar muy probablemente ambas caídas de tensión muy baja. Esto considerando de que tengamos un corto en una línea principal, se lo repito una vez más, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tengamos consumos iniciales en la fuente, cuando vemos algo así, se lo repito una vez más, la línea VAT, la línea VPH o la línea, si tienes pantalla TFT, la línea de LED A, si tienes un estado de encendido bajo, en donde tienes 1.8 acá en el botón de encendido, en esta línea. De caso contrario, no te vayas a las líneas BOOK ni a las líneas LDO que salen del PMIC, ¿vale? Oye, Manuel, Sí, una pregunta antes de que claro. acabes el tema de la bobina. Se Sí. supone que la bobina cuando la quitas, la bobina está conectada en los extremos, también a componentes que están desde su lado, ¿no? Por eso es de que la quitan y al momento de que tú inyectas corriente, pues prácticamente vas a ver de qué lado se calienta el corto, ¿no? Entonces, por eso se hace esa medición o es otra cosa. Hay No, no, otra no. cosa, viejito, hay otra cosa. Está hablando de la retroalimentación Vamos que va a al regresar PMIC. aquí. Ajá, exactamente. De ley, y esto es muy típico, ¿vale? Esto es muy típico. De que si tú quitas esta primer bobina, recuerda, es la línea que estamos hablando, la línea VPH Power. Ajá. Y recuerda lo que estábamos hablando de la línea VPH Power, que esta es una línea de retroalimentación, ¿vale? Sí. Que pasa por una bobina y posee aquí de una línea llamada SW y se convierte en esta línea se retroalimenta. Si tú inyectas tensión aquí, se va a retroalimentar el IFPMIC. Y recordemos cómo están los circuitos integrados por dentro. En la parte de adentro vamos a tener que diodos de protección, que vamos a tener distintos componentes eléctricos, vamos a tener igual condensadores, etcétera. Y recuerdan de que los electrones siempre van a buscar el camino más corto, ajá, para que se cierre el circuito. Y por ley, usualmente, y esto déjenme decírselo, muchachos, si se te calienta el IFPMIC cuando tú inyectas tensión, no te creas que él es el culpable. Sí, puede ser. No digo que no, ¿eh? No, aclaro. No digo que no pueda ser el culpable, pero también puede ser que el corto esté más hacia allá. Es por eso que muchos instructores, no digo que nada más yo, realmente muchos instructores te dicen, no todo lo que calienta es corto, ¿vale? Lo mismo sucede, por ejemplo, en los iPhone. En los iPhone, en lugar de tener un IFPMIC, tienen un MOSFET, se le llama. Ya no me puedo escribir. Acá no sé qué hice. Entonces, en lugar de tener un IFPMIC, tienen un MOSFET. Y de ley, ese MOSFET se calienta cuando tú inyectas tensión. ¿Vale? Y muchos lo retiran y dicen, encontramos en corto el MOSFET. No, realmente no. Es muy raro que este compañero se ponga en corto. Lo mismo sucede con que el IFPMIC se ponga en corto. Entonces, si tú ya dominas, por ejemplo, el revaling, vamos a imaginar lo siguiente, pues realmente no es complicado bajar un circuito. Por ejemplo, estoy leyendo aquí en el chat que dicen, no es necesario. Sí, muchas veces no es necesario. Muchas cosas no se hacen necesario, ¿vale? Pero realmente facilita mucho el trabajo. Quiero que entiendan esto. La parte en la que nosotros como instructores, sea quien sea, incluso un compañero que te pueda dar una idea de cómo él ha solucionado fallas, es porque él ha encontrado el método que se hace más fácil.
ajá, que les permiten compartirlo con los compañeros. Lo mismo sucede con mi caso. En mi caso, yo me he dado cuenta de que, bueno, si yo encuentro un corto y lo primero que se calienta el IFPMIC, antes de yo sustituirlo, de tirarlo a la basura, lo quito. Tal vez por alguna razón yo ya bajé 20 circuitos integrados y ya me aprendí de memoria cómo revolearlo y cómo colocarlo, ya no se me hace complicado. Pero existen algunos otros compañeros que te van a decir, ok, simplemente hace el jumper, ok, simplemente quita la bobina. Yo no juzgo ninguna de esas partes, se los aclaro de una vez. Yo la forma en la que yo les estoy explicando realmente mi metodología en la que a mí se me ha hecho mucho más sencillo y a muchos compañeros igual se les ha facilitado algunas cosas. Pero repito una vez más, yo, por ejemplo, hago lo siguiente, bajo este compañero de acá, si es el primero que se calienta, ¿va? ¿Por qué? Porque muy probablemente la línea que tenemos aquí, la de retroalimentación, a pesar de que yo inyecte tensión acá, ¿vale? Que es la línea que va hacia el VPH Power y alimenta distintas secciones del teléfono, a pesar de que vayan para allá, este circuito como también tiene adentro distintos componentes electrónicos que al igual reducen más y más el camino para que los electrones fluyan, tal vez realmente acá el circuito que está dañado, el componente que está dañado, como lo dijera el profe Edgar Aguirre, el desgraciado, lo tenemos por acá, ¿no? Pero como el primer lugar que se calienta es acá, el desgraciado pues realmente no le llega toda la cantidad de corriente, sino porque está llegando a la sección del IF, ¿vale? Una de las metodologías que a mí me gusta mucho enseñar hoy en día en los cursos es bajar circuitos y colocarlos sin necesidad de hacer revaling, ¿vale? Entonces, yo como ya aprendí a hacer más o menos esa parte, bajo y inyecto una vez más tensión acá. Si yo, por ejemplo, en mi fuente veo que ya no tengo consumos iniciales, entonces el culpable sí era el IF, pero si vuelvo a detectar aquí consumos iniciales y me ha pasado, déjenme decirle que ha sucedido de que aquí, por ejemplo, tienes un consumo inicial de 200 miliamperios, ¿no? Desde el momento que tú conectas en la fuente tienes 200 miliamperios. El compañero que se calentaba era el IF. Bien, lo retiramos. Vuelves a medir acá y ya ahora tienes un consumo de corriente de 66 miliamperios. ¿Vale? Ok, pueden existir dos variables. Una, que como el IFPMIC también estaba conectado en esa línea, entonces los otros 134 miliamperios que teníamos ahí extra, muy probablemente se perdían en esta sección, pero realmente el consumo inicial son estos 66 miliamperios que lo tenemos en otra parte de la placa. ¿Qué se hace aquí? Bien, se busca en las líneas. ¿Cuáles son esas líneas? VPH, recordemos que el VPH alimenta muchas secciones de la placa, el PMIC, área de radiofrecuencia, etcétera, pero también alimenta el área de backlight. Si yo, por ejemplo, estoy consciente que este teléfono tiene una pantalla TFT, pues me voy a ir a buscar cortos en la línea de LED ánodo. Ajá, porque es en el siguiente lugar a donde yo puedo tener consumos iniciales. Si no, me voy a los circuitos que alimentan la línea VPH, ¿vale? De forma concreta, así de sencillo es mi diagnóstico cuando tenemos consumos iniciales. Y se la repito una vez más. Tengo consumos iniciales, bien. Detecto si es la línea VIVAT la que está en corto, bien, no está en corto. El compañero que se calienta es el IF. Si tengo la oportunidad de bajarlo, lo bajo. Obviamente ya previamente haber revisado aquí y ver si se calentaba él. Si se calentaba el IF, bien, lo bajo, vuelvo a medir. Si encuentro cortos, bueno, si sigo encontrando consumos iniciales, ya me voy a revisar las demás secciones. Encuentro el corto, lo quito, lo retiro, vuelvo a colocar el IF. Si el IF ya no me produce consumos iniciales una vez haber retirado el desgraciado, lo vuelvo a dejar ahí, pero si el IF me vuelve a generar consumos iniciales, lo sustituyo, ¿no? Lo cambio, vuelvo a hacer mis mediciones de forma correspondiente, ya no debo de tener consumos iniciales y listo. Esa es mi forma en la que yo quito consumos iniciales. Y realmente hasta el día de hoy nunca me ha fallado. ¿Vale? Pero ¿qué existe o qué pasa cuando no tienes consumos iniciales, ¿no? Cuando en tu vas a tener que tus 4.2 voltios
y vas a tener 0.00 amperios, ¿vale? Ya no tienes ni consumos iniciales ni nada. Pero ahora tú presionas power, ¿vale? Y tenemos esos típicos casos que dicen, no, pues solamente sube a 300 miliamperios y cae a 0, ¿no? O de caso contrario que te dicen, no, pues solamente sube a 120 miliamperios y cae a 0, ¿no? O algunos otros casos más típicos que te dicen, no, pues sube a 150 y ahí se queda. ¿Vale? Cuando tenemos este tipo de consumos, a este se le conoce como consumo alto. A este se le conoce como consumo alto. A este de acá se le conoce como consumo bajo. Y este se le conoce como estático. ¿Vale? A este se le conoce como estático, a este se le conoce como consumo bajo. ¿Vale? No, no todo es memoria. Bien, vamos a ver por qué. Cuando tenemos un consumo alto, ¿vale? Un consumo alto que asciende más allá de los 200 miliamperios, vamos a decirle mayor que, no, mentira, es al revés, mayor que a 200 miliamperios de consumo, es porque alguna de las líneas que tenemos a continuación del tema que vamos a estar hablando, que se llama PMIC, alguna de las líneas LDO o alguna de las líneas BOOC están malas, ¿vale? Porque tienes un exceso de consumo. Ahora, si tenemos un consumo bajo, sí, puede ser porque alguna línea LDO o alguna línea BOOC estén off, que no estén trabajando, ¿vale? Si tienes un consumo estático, puede ser que alguna línea, ¿vale? Ahora, ya ahorita comprendimos cómo trabajan las líneas BOOC, ¿va? Las líneas BOOC van a hacer referencia a aquellos voltajes regulados de corrientes altas, ¿vale? De corrientes eléctricas altas. Ahora, las líneas LDO van a ser voltajes regulados lineales, se les llama. A diferencia de los BOOC, las líneas LDO van a trabajar de la siguiente manera. Las líneas LDO van a tener así voltaje con respecto al tiempo. Vamos a tener voltajes muy alterados, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar o emplear condensadores, sea 1, sean 5, sean 10, para posteriormente tener una línea mucho más filtrada de voltaje con respecto al tiempo, ¿vale? Es por eso que se le llaman voltajes regulados lineales. Porque aquí necesitamos un voltaje que sea muy estable, que sin importar la cantidad de consumo todo el tiempo, 3.3, que estos voltajes regulados lineales lo vamos a encontrar en condensadores. Más sin en cambio que los voltajes regulados de corrientes altas, los BOOC, los vamos a encontrar en bobinas, ¿vale? En bobinas, ¿vale? Y estos a su diferencia van a trabajar con tensiones muy bajas, no sé, 1.7, ¿vale? Voltajes muy bajos, incluso menores a 2 voltios, menores a 2 voltios. Mientras que las líneas LDO van a estar ascendiendo desde los 0.8 hasta los 3.3 voltios, ¿vale? Pero si ustedes se dan cuenta, estas líneas tienen el nombre de voltajes regulados. ¿Por qué? Porque recordemos que es nuestro PMIC,
nuestro controlador de voltajes. Y realmente un PMIC no es más que una fuente reguladora de tensión. Si nosotros ponemos atención, nuestro PMIC va a tener alimentado 4.2 voltios que va a venir de la línea VPH. De la línea VPH PWR. Va a entrar acá por el PMIC. Y ya ahora imaginemos que vamos a tener una línea de LDO de 3.2 voltios y vamos a tener por acá una línea BUC de 0.8 voltios, ¿no? Si tú te das cuenta, el PMIC está haciendo su trabajo al regular, vamos una vez más, al regular esta tensión para hacerla más pequeña, ¿vale? Hasta aquí llevamos alguna duda de todo lo que hemos estado hablando. Profe, una pregunta. Dígame. Bueno, mi nombre es Diego de Argentina, pertenezco a un grupo de WhatsApp, los bebés del Zoom, el cual nos compartieron su enlace y bueno, agradecido por la enseñanza. No, mi pregunta era con respecto al feedback. Sí. ¿Es retroalimentación, pero cuando vuelve al PMIC, va para otro lado o solo se alimenta de nuevo? No, solamente en el caso de la VPH Power, que es una línea primaria, que es la etapa 1 de encendido, los consumos iniciales, vamos a hablar así. Esa etapa 1 solamente llega hacia el IFPMIC, ¿va? La línea de feedback. En la etapa número 2, esa línea de feedback muy probablemente salga del circuito que está alimentando. La etapa número 2, por ejemplo, las líneas BUC que tienen feedback en algunos casos, van a salir tal vez del circuito que están acá alimentando y van a volver a entrar hacia el PMIC. De ahí en fuera no se van a ir para ningún otro lado, porque realmente quien tiene la función de switchear, vamos a utilizar ese término, hacer el switch en las líneas BUC, es el PMIC o de caso contrario el IF en la línea VPH Power. ¿Vale? Pero sí, en conclusión solamente llegan ya sea al IF PMIC o al PMIC. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. De una clase de botón, profe Diego. Yo no soy Diego. Queremos prosiga para ver qué conocimiento podemos adquirir. Bien, entonces, las líneas BUC, a diferencia de las líneas LDO, y quiero que eso también se lo aprendan, las líneas BUC van a tener baja caída de tensión. ¿Por qué? Porque son muy altas, ¿vale? Y por tanto requerimos de que la cantidad de oposición, la cantidad de resistencias o la cantidad de componentes que estén ahí sea mínima, ¿vale? Para que la cantidad de corriente que se produzca sea lo más eficiente posible. Ahora, no se dejen llevar que las líneas BUC, que son de baja caída de tensión, significa que estén en corto. No es así, sino que se les llama que tienen baja resistividad. ¿Va? Muy usualmente las líneas BUC, no en todos los casos, pero muy usualmente las líneas BUC van a tener caídas de tensión menores a 100 milivolts, ¿va? Lo que van a hacer es que como son de 100 milivolts hacia abajo en una escala muy baja, sí o sí, tu multímetro, los que tienen la opción de sonidito cuando encuentran un corto, van a pitar, ¿vale? Pero eso no significa de que estén mal. Estas líneas BUC van directamente hacia el CPU la mayoría de ocasiones. Va la mayoría de ocasiones. Las líneas BUC, que son a distintos bloques, por ejemplo, hacia la, vamos a quitar esto, distintos bloques, por ejemplo, la línea GPU, algunas líneas que alimentan aquí al core, algunos que alimentan hacia el modem, ¿vale? Y estas, aquí vamos a tener las líneas de entrada, que son aquellas BUC, que realmente van a hacer que nuestro CPU trabaje,
¿va? Entonces, como estas líneas book entran, por ejemplo, al GPU, al core, al modem, que son bloques del CPU, por tanto van a tener baja resistividad, porque el único lugar que van a transitar va a ser a una bobina, por ejemplo, por acá, o un par de condensadores, y ya, van a llegar hacia este lado, ¿vale? No van a pasar por otros lados. En algunos casos vamos a tener algo así, ¿va? Y eso ahorita lo vamos a ver ya en el esquemático. O bueno, vamos a dejar aquí un ratito en la pizarra. Vamos a cerrar la Nada más una pizarra. pregunta, otra pregunta antes. Sí, dime. Regularmente, cuando checamos, por ejemplo, que tienen FPMIC, pues checamos lo que son las líneas principales al principio, si hay un corto, ¿no? Para empezar la etapa por ahí. Pero cuando no hay FPMIC, cuando es directamente al PMIC, se tiene que checar por los book y por los LDO directamente. Cuando no tenemos un IFPMIC, tenemos que revisar de ley la VPH Power, ¿vale? La VPH Power igual va a ser producida por el PMIC, ¿vale? Esto suele suceder en casos como en protocolos de dispositivos MTK, ¿vale? Los MTK Samsung, los viejitos, en los A10S, por ejemplo. Y también los Motorola, ¿no? Los primeros. Hay un par de Motorola, realmente son como 2, y eso me puse a investigar porque algunos días unos compañeros comentaban de que, bueno, hay algunos teléfonos que no tienen IFPMIC. Sí, correcto, me puse a investigar y tenían razón, no tienen IFPMIC, pero tienen algo llamado SUBPMIC, ¿vale? Y ya algunos de esos SUBPMIC, que no es lo mismo a IF, los SUBPMIC de ley, uno va a tener la entrada de la línea VIVAT y otro va a tener la línea VPH. Pero a diferencia de un IFPMIC, es que un SUBPMIC te va a empezar a manejar más líneas book y te va a empezar a manejar líneas LDO, ¿vale? Va a ser como un apoyo hacia el PMIC, por eso se le llama SUBPMIC, como un esclavo, ¿no? Como un ayudante. Entonces, si tú tienes consumos iniciales, esta línea que tenemos acá, VPH Power, se va a producir, ¿vale? Y con ayuda del esquemático vamos a volver a entender que esta línea VPH Power va a volver a servir como retroalimentación acá, VPH, y ya de aquí va a alimentarte a los bloques de los book y a los bloques de los LDO, pero primero se convierte acá y ya después se va a entrar acá. Lo mismo que sucede con ahorita, por ejemplo, el PMIC, ¿vale? Ahorita lo quiero explicar con ayuda del esquemático. Esta es más o menos la teoría, ¿vale? Pero con el esquemático a lo mejor nos podamos dar un poquito más de entendible esto, ¿va? Y Okay. quiero presentar la opción que tú dices, Manuel. Sí, muy bien, gracias, Manuel. Vale. Sí, el grupo de WhatsApp aparece como diagnóstico completo Android. Hay los compañeros que tengan tal vez a la mano, si no, en Facebook a mí me encuentras como Manuel CM y ahí aparece el enlace. O si no, me mandas inbox y con gusto te agrego. Sí, algunos SUBPMIC, exactamente, Javito Cell, producen lo de backlight. Profe, me quedé con una duda cuando tenemos consumo estático. Bien, cuando tenemos consumo estático, ¿qué es esto? Es porque alguna línea book LDO está en OL o a lo mejor la memoria está mala, ¿no? Eso lo vamos a aprender con Jairen en la etapa número 3 de encendido. Ahora, si quieres tal vez, si eres de México y quieres tal vez que aprendamos esto más pronto posible, con gusto en la Ciudad de México, en los cursos vamos a estar explicando la etapa número 3 de encendido, ¿vale? Reprogramación y toda la secuencia de memoria, CPU y RAM, que ya es como que la última etapa. Vale, mande. Ahora se los paso, colegas, el WhatsApp al grupo. Gracias, gracias. Oye, profe, Perfecto, yo que soy bien. de Entonces, vamos a Nicaragua. dejar... Usted es de Nicaragua, bien, perfecto. Sin miedo, mándeme inbox o mándeme WhatsApp. Les voy a dejar aquí mi WhatsApp para que se lo aprendan. Es wa.me. Alguien me mandó su número. Realmente no es por mala onda, pero ahorita no tengo el teléfono a la mano. Estoy aquí utilizándolo como pizarra.
Así que no me va a dar tiempo como para agregar los números. La coma, ¿vale? No me le quitan la coma a lo que se acaba de enviar. Déjenlo hago. Vale, si ustedes copian y pegan eso en cualquier lugar, ya les aparece el enlace directo para mi conversación en WhatsApp. No realmente que todos los subpemix sean Qualcomm. No, 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 no. Esto varía. Puede ser MTK, puede ser Qualcomm, puede ser Spectrum, ¿vale? Exynos nunca me he topado el caso de que haya un subpemic que controle el VPH Power, pero sí hay subpemic que producen bugs. Como por ejemplo en el Huawei Y9 2019 tenemos un subpemic, un IF-PMIC y un PMIC, ¿vale? O sea, hay un IF que te controla carga, que te controla la VPH Power, que te controla la línea de la batería. Tenemos un subpemic que solamente va a empezar a trabajar como apoyo cuando el procesador lo demande. Y vamos a tener un PMIC que va a controlar todos los voltajes para todos los periféricos y todas las secciones, ¿vale? Eso es, por ejemplo, muy típico en algunos Huawei. Y9, en los P40, en los P30, en los P Smart 2019. Del 2019 a la fecha, Hisense ve que se peleó con Google. Desde aquel momento en que hubo pelea con Google, Hisense generó los procesadores High Silicon que manejan muy similar a los Qualcomm, permíteme unos segundos, a los Qualcomm. Y pues ya empiezan a manejar estos tres tipos de circuitos. Y los Qualcomm, ¿dónde nos encontramos? Muy fácil, en los Xiaomi, en algunos Samsung, que mayoritariamente igual vienen un poquito de esa parte. Exactamente, soluciones Smart, muy bien. En caso de la falla de memoria, ¿ya sería irreemplazable? No, no, no. O sea, la memoria se puede reprogramar y se pueden modificar algunas estructuras, ¿va? O sea, no todo referente al teléfono Android es reemplazable, incluso hasta el CPU, ¿no? O sea, si un día tienes un CPU malo, puedes sustituirlo, puedes reprogramar la memoria y adelante, ya quedó. Pero realmente ya es mucho trabajo, ¿no? Pero si, por ejemplo, imaginemos que tienes una placa partida a la mitad con el CPU y la memoria buena y tienes otro teléfono que a lo mejor el CPU está roto, pues puedes pasar el CPU de la placa partida y la memoria de ahí a la placa que a donde está a lo mejor el CPU en corto. Podrías hacer eso y pues es sustituible. No sé si me doy a entender. Oye, Exacto. Emanuel, una pregunta. Claro, dime. Por ejemplo, el trabajo para cambiar una memoria, pues ¿cuándo se puede cobrar? ¿O cuándo se cobra? ¿Cuánto se cobra? Perfecto. Eso es variable, depende de cada quien. Por ejemplo, en la Ciudad de México, no conozco muy bien cuánto pueden cobrar, pero pues yo al menos en las dos ocasiones que he sustituido memoria y otra de una 10S, que ambas manejan MMCs, que son memorias volátiles un poquito sencillas, vamos a llamarle así. Cobré como 800 pesos de cada una. Realmente no es tan caro, pero pues simplemente es pasando algunos archivos, reprogramando desde cero. Realmente te tardas como una hora bajando la memoria, limpiando, reprogramando y colocándolo. Pero si una vez únicamente es para hacer la revaling, por ejemplo, por golpe que se haya desprendido un pad. Solamente por hacer revaling, igual manejo como unos 700, 800. Realmente mi forma de trabajo es, una vez teniendo el teléfono, cotizo el precio en el que lo puedes encontrar de segunda. O sea, si por ejemplo el teléfono te cuesta 4,000 pesos de primera, ¿no? Sacado de tienda. Pero ya de segunda lo encuentras hasta 2,000 pesos. De esos 2,000 pesos yo le quito un 40, 50%, o sea, bajándolo unos 1,000 pesos y eso es lo que yo suelo cobrar. Si, por ejemplo, de las veces que nos han llegado S10, S20 allá en México, pues sí hemos cobrado como 5,000, 4,000 pesos por la reparación de un dispositivo así. Realmente varía del mismo costo del teléfono. O sea, no te puedo decir como de que todo maneja exactamente igual. No. Prácticamente este es un tema, creo que es internacional, que estamos empezando
no sabemos cuánto cobrar. Y regularmente la respuesta que nos dan todos dicen pues, que es variable, pero nadie dice, no, yo cobro tanto, yo cobro tanto. O sea, únicamente para darnos una idea como principiantes que apenas vamos a usar, porque eso que origina a la capa para decir trabajo, para mí a lo mejor está bien, ¿no? Pero a lo mejor ese trabajo se genera 10 pesos. Entonces lo que estoy haciendo yo es matando el mercado. Bien, vamos a share screen. Vámonos acá a la de ZKJ. Bueno, vamos a quitar esto, stop share. Perdón, porque si no, luego no se graba toda la pantalla. Bien, entonces, vamos a minimizar esto. Todos están viendo ya mi pantalla en este momento, ¿verdad? Yo sí. Por favor. Y así Perfecto, es. muchas gracias. Perfecto, bien muchachos. Lo primero que se produce en todos los dispositivos móviles, en la etapa número 2 de encendido, recordemos que la etapa número 1 se queda hasta aquí, hasta la línea VPH Power, ¿vale? Vamos a ver quién produce esta línea. Damos más hacia acá. Un poquito más. Poquito más. Aquí está. Bien. Quiero que revisen lo siguiente. Recordemos que tenemos por acá, vamos a buscar la línea de la batería, Vivat. Bien, acá tenemos la línea de la batería. Vale, vamos a hacerlo más grande. Bien, aquí tenemos la línea de la batería y si te das cuenta está señalada como un voltaje de entrada. ¿Vale? Aquí ya tenemos la línea de la batería y posteriormente nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a ubicar la línea SW, ¿vale? La línea que yo les decía, SW, estas líneas pasan por una bobina, tal y como yo se los comentaba, pasan por una bobina. Aquí la bobina, recordemos que te produce corrientes altas y te dice aquí 3.9 o hasta 5.3 amperios, ¿vale? Pasan aquí por un par de condensadores, aquí pasan por una especie de fusible que simplemente es para aterrizar la GND, aquí te das cuenta. Pasa por un diodo de protección. Volvemos aquí a verificar esta línea, este nodo que tenemos aquí. Viene y retroalimenta hacia acá, ¿ya te diste cuenta? Vuelve a entrar hacia el circuito. Vamos a alejarnos un poquito para poderlo ver de mejor manera. ¿Vale? Vamos aquí. Vamos a volver a revisar. Tenemos lo siguiente. En la etapa número 1 vamos a encontrar que entra de la batería de por acá. Vamos a dibujar por aquí la sección que dice por acá batería, Vivat. De la línea Vivat, el IFFMIC te va a producir la línea de switch. Vamos a cambiar de colorcito. Por acá te produce la línea de switch. Posteriormente la línea de switch te va a pasar por una bobina. Después de esa bobina va a entrar por acá, va a salir prendedor y se va a volver a retroalimentar hacia el circuito. Posteriormente el circuito va a volver a inyectarla por acá. No va a ser una especie de ciclo constante. Ciclo constante. Y posteriormente, igual de este lado, se va a ir hacia el otro extremo, ¿vale? Si nosotros revisamos, el otro extremo adopta el nombre de VPH-PWR, ¿no? Voltaje de poder. Si nosotros revisamos y ponemos atención, la línea VPH Power es la línea primaria que alimenta muchas secciones del dispositivo y lo podemos corroborar fácilmente porque aquí encontramos la cantidad de páginas a donde se encuentra. Por ejemplo, aquí te dice que la vamos a encontrar en la 12, 13, de la 15 a la 20, 22, 24, de la 32 a la 34, 43 y 44, ¿vale? Pero, entonces, ¿qué modelo dice es? Es un PM, vamos a ver. Realmente esto lo vamos a encontrar en la 80% de los IFPMI, que no importa el modelo que sea. Por ejemplo, en este caso es el PM 660. ¿Ya viste? Ahora vámonos a buscar hacia dónde va ese IF.
esa VPH, perdón. Vamos aquí, le damos 2 veces clic. Estamos utilizando DZKJ porque Borneo me ha dado un poquito de problemas en los últimos días. Y vamos a volver a buscarla. Algo que me preguntaba, creo que Manuel, o no me acuerdo quién me decía, que si esta línea se va a volver a retroalimentar hacia otro lado. Sí, solamente llega hacia el IF, ¿vale? Por ejemplo, la VPH. El VPH produce esta línea book, se retroalimenta y nada más vuelve a entrar hacia el book. Mira, ¿ya viste? Ya vuelve a entrar por acá una vez más. ¿Va? Vamos a ver. Ahora, posteriormente, vamos a tener esto acá, pero vamos a buscarlo, creo que es acá. Vamos a tener aquí otra línea book. Lo mismo, las líneas book se retroalimentan solamente con el mismo circuito, ¿vale? Switcheo book. En este caso, al menos en lo particular, en este tipo de dispositivos que es el Motorola G6, vamos a tener otra línea primaria llamada voltaje regulado book, que realmente también es un book, ¿vale? Porque la produce esta bobina. Si esta bobina está mala, este book no se produce. Es como una línea de apoyo, vamos a llamarla así, ¿vale? Una línea de apoyo. Y vamos a volver a buscar esta línea VPH. Vamos a buscar una vez más. Ahí está. Este es el punto donde quería llegar. Ahora, ¿quién me puede decir qué es esta línea que tenemos aquí? Así, simplemente, ¿ya la viste? ¿Qué línea es esta? ¿Qué es? ¿Qué tipo es? ¿Una línea book o una línea LDO? Es una línea book, ¿Por qué es una línea book? ¿Quién contestó? porque tiene alrededor las bobinas, el LDO no tiene bobina. Exactamente. Además, ahí sale el switcheo, voltaje de switcheo 1, o sea, switcheo 2. Exactamente, muy bien. Porque sale voltaje regulado también, ¿no? Ajá, es un voltaje regulado, pero a diferencia vamos a encontrar usualmente una S, ¿vale? Y en la parte de acá, en el PMIC, lo vamos a encontrar como SW, switch. Ajá. Ahora, vamos a revisar cómo se producen estas líneas book. Mande, alguien iba a hablar, perdón. Óyeme, también sale como vol Swiss. No, el ¿Ves, voltaje del sistema, no, el voltaje del sistema es, por ejemplo, con los Samsung, que en vez de que la llamen VPH Power, la llaman como voltaje del sistema, VSIST. Pero realmente sí, también es un book. Ah, hijo, este es una 3, no creo que lo tenga. Déjame ahorita busco un circuito. Creo que es el A50, el que maneja ese. Por ejemplo, cuando tenemos VSIST, es la misma línea VPH Power, pero ahora aparece como voltaje del sistema, VSYS, ¿vale? Que son realmente pronombres, perdón, son sinónimos de VPH Power. Vamos a ver si por acá, Aníbal García, este es el profe Aníbal, que por cierto lo vamos a tener en algunos días con nosotros. Sí es. A ver, vamos a acercarlo. Vale, vamos a buscar. No, este creo que, por ejemplo, no. Ahora, no hay que dejarnos llevar, por ejemplo, no, vamos a quitar este, porque este se ve muy feo. Creo que se me acaba de trabar ZKJ, esto no suele ser típico. Pero, ahí está. Vamos a cerrar este. Pero sí, mira, ahorita dame chance y ahorita busco el que tú preguntas, el voltaje del sistema. Pero realmente es exactamente la línea VPH Power, ¿vale? Solamente que adopta algún otro nombre. VSIS, VPH Power, V+, VDD Main, VCC Main. Exactamente, muy bien. Un aplauso para el compañero Carl, que sí puso atención la última vez que estuvimos en clase. Sí, creo que sí eres, igual, ¿eres Carl el que está en esquemáticos? Sí, amigo, soy el mismo, soy Reno Sainz. Perfecto, Renos. Muy bien, gracias. Entonces, tal y como lo dijo Renos ahí en el chat,
VPH Power, VSys, V Plus, VD Main, VCC Main, son exactamente las mismas líneas, estas, que se producen a partir del IF, a partir del primer book que vamos a trabajar en la etapa número 1, pero con diferente nombre, ¿va? Entonces, vamos una vez más acá. Cuando tenemos nuestro PMIC, ¿va? Nuestro PMIC va a estar alimentado por la línea VPH Power. Ahora, si tú te das cuenta, la VPH Power se vuelve a repetir una y otra vez, ¿vale? Pero realmente aquí adentro adoptan nombres distintos, ¿vale? Estos nombres que tiene aquí no es más que su simbología o la forma de entenderla que, por ejemplo, S1 refiere al voltaje de switcheo número 1. S1, voltaje de switcheo S1. Lo mismo por acá, que la línea de alimentación para la línea de switcheo número 2, o sea, esta, viene siendo de este lado y lo mismo de acá. ¿Vale? ¿Cómo así? Bien. Tenemos la VPH Power, entra por esta sección, entra por estos dos pads, que es el 156 y el 178, y de aquí se va a producir este voltaje, voltaje de switcheo número 1, y si tú te das cuenta, sí, viene numerado 1, 2 y 3, que realmente hace referencia al pad 1, 2, 3, con números 144, 166 y 168, que al final de cuentas también por fuera están conectadas, pasan por aquí y de aquí ya se producen para el otro extremo, ¿no? Vamos aquí a darle Fenix, vamos a ver, y por ejemplo, aquí ya adoptan el nombre voltaje regulado S1B, ¿vale? Si acercamos aquí un poco, vamos a acercarlo, y vamos a acercarlo, te dice que maneja un voltaje de 1.125, ¿vale? Ahora vamos otra vez, vamos acá a revisar, y lo mismo sucede con todas las demás líneas. Vamos aquí a ver esta parte, ¿no? Vamos a darle en Start. Bien. La línea VPH Power significa aquí para manejar la S1 y te produce acá. Ahora, esta misma línea ahora alimenta la sección número 2, ¿vale? Perdón, el switch número 2 que tenemos acá. Acá tenemos el switch número 3 que tenemos acá, ¿vale? Y de aquí, de las salidas de acá, si te das cuenta, siempre pasan por bobinas, ¿vale? Estos voltajes regulados y salen para otros extremos, ¿va? Ahora, en algunos casos, si tú pones atención, estos mismos book, como por ejemplo aquí en el SW2, vamos a tener una línea de retroalimentación que te está acá, ¿vale? Vuelve a entrar acá, vuelve a salir por acá. Son líneas de retroalimentación constante, ¿vale? Vamos a cambiar tal vez el colorcito para que se vea mejor. Acá, 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 y ya se vuelve a producir por acá, ¿no? Son líneas de retroalimentación, ¿va? Y por ejemplo, me vas a poder preguntar, oye, profe, pues ¿en qué momento se retroalimentan? Bien, para eso se ocupa una etapa de control. La etapa de control son las famosísimas líneas I2C, ¿vale? La etapa de control y todo eso lo vamos a ver igual, ya sea en el curso presencial o en días posteriores con el colega Jairen Durán, que es de Colombia, si no me equivoco. ¿Vale? Igual esa etapa de control la vamos a ver la siguiente semana, si no me equivoco, con Andrés Uribe y con Andrés Andrade, que nos van a explicar sobre memoria y CPU, ¿vale? Pero... Hoy bueno, va a meter al profesor Haider. sí, profesor Hayden también va a estar aquí dentro de unos 15 días. ¿Va a ir a dónde? Allá a México. No, aquí en las clases gratis online. Ah, sí, porque yo recibo clases con Haider. Ah, mira, muy bien. Con Hayden también vamos Haider a Durán tener igual clases. Hayden Durán, sí, y también vamos a tener clase especial con él, con los chicos de Ciudad de México. Irving Vamos a Helbur regalar ahí una también. clase gratis. ¿Mande? Otro motor que Irving Helbur, creo. Es de Colombia también. Igual con Irving, igual me va a regalar ahí unos minutitos, creo. No sé, no he concretado bien con él algo, pero sí creo que también me va a regalar unos minutitos especiales para los alumnos de Ciudad de México, para los de Tijuana. Sí, hombre. Va, que va. Continuamos con la clase, muchachos. Vale, ahora, posteriormente vamos a tener una línea llamada líneas LDO, ¿vale? Por ejemplo, recuerden acá que teníamos
una línea que era una línea como de apoyo, como una línea de apoyo de la VPH Power, que era el voltaje regulado Bob. Si nosotros ponemos atención, las líneas LDO, ¿vale? Se van a producir después de las líneas BUC. ¿Cómo así? Sí, mira, la mayoría de las líneas LDO se van a producir a partir de una línea de retroalimentación de las BUC. Por ejemplo, revisa esta línea que tenemos acá. La línea que estoy aquí seleccionando, alguien puede levantar la mano o mandar aquí en el chat, decirme así simplemente, leyendo esto, ¿es una línea BUC o es una línea LDO? Así como ustedes le están leyendo. Voltaje regulado S2B 1P05. LDO. Estoy leyendo el chat. Para mí ¿Esta que es una línea LDO. LDO? ¿Por qué no hay? No. Es una línea BUC. Una línea BUC, profe. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos voltaje regulado de switcheo, switcheo 2, B, que maneja 1P05. ¿Vale? Exactamente, Luis Alberto Castro, muy bien, porque llevan la S. Ahora, si nosotros revisamos, por ejemplo, las líneas LDO, revisa esto, por ejemplo. Voltaje regulado, nosotros lo vamos a encontrar en el esquemático, voltaje regulado lineal, recordemos que las LDO van a ser lineales de voltajes, ¿no? Que ya tenemos, por ejemplo, aquí el voltaje específico, ¿va? Entonces, de forma muy sencillo, nosotros vamos a ubicar las líneas LDO y las líneas BUC cuando encontremos una línea en específico, si lleva una S o lleva una L, ¿vale? Por ejemplo, ahora también vamos a encontrar muy fácilmente las líneas LDO. ¿Por qué? Porque vienen conectadas a capacitores, a condensadores, ¿vale? Eso no quiere decir que las líneas BUC no vayan conectadas a condensadores, pero por ejemplo la peculiaridad de las líneas BUC es que pasan por bobinas, ¿vale? Entonces, vamos una vez más, mira, esta línea que tenemos acá, este voltaje regulado de switcheo 2B de 1.05, vamos a ver de dónde sale. Mira, viene desde acá. Aquí te está diciendo que esta es una línea de salida, ¿va? Línea de salida. Y esta línea de salida, ¿de dónde viene? Del voltaje de switcheo número 2. ¿Y quién produce primero esta línea? La VPH Power. Entonces, vamos una vez más reglobando. Lo primero que se produce cuando tú conectas la batería es su VPH Power, esta de aquí. Das el botonazo, presionas Power, y cuando presionas Power, automáticamente el PMIC produce esta línea, las líneas BUC y LDO. Esta línea se le llaman líneas secundarias. ¿Por qué? Porque aparecen después del proceso de encendido. Perdón, después de presionar Power. Después de que tú presionas Power, aparece BUC y posteriormente LDOs. ¿Vale? Otra de las cosas por las cuales primero se producen... perdón, me equivoqué de botón. Perdón. Una de las razones por las cuales primero se producen las líneas BUC es esta. Mira, revisa esta línea. Vamos a ver hacia dónde va. Y mira, por ejemplo, este BUC que tenemos acá alimenta la memoria. Esta línea BUC que tenemos por acá arriba, ¿dónde está? Déjame buscar esa línea. Vamos a buscar otra. Por ejemplo, acá alimenta otra sección de la memoria. Vamos a buscar otra línea. Igual por acá. Y de caso contrario, también alimenta aquí el CPU, ¿no? La línea core. Ok, entonces los BUC muy usualmente te van a alimentar a las primeras etapas del CPU, ¿vale? Y quiero que pongas un poquito de atención acá. Va, vamos a ver, vamos a mandar un mensaje. ¿Y la RAM no master? Sí, exacto, la RAM igual. Es que, por ejemplo, hay algunas partes del CPU que, ¿cómo te explico? Hay algunos CPU que por encima tienen la RAM, ¿vale? Y para esto manejan memorias MMC, que son como que la memoria MMC está aparte, la RAM está por encima del CPU, ¿vale? Una especie de sándwich. Ahora, también existen otro tipo de memorias que se llaman MMCP o que se llaman UFS,
que es igual, lo vamos a ver en días posteriores, que ya la RAM viene integrada a la memoria en particular, ¿va? Entonces, si tú pones un poquito de atención, las líneas book, por ejemplo, esta, revisa, pasa aquí por un condensador. Bien, vamos a buscar hacia dónde más va. Vale, aquí se produce. Aquí pasa por más condensadores. Llega hacia otro circuito. Y listo. En ningún momento pasa que por un transistor, que por otro circuito de filtrado, no pasa por diodos, no pasa por otra cosa, ni siquiera pasa por resistencias. Por tanto, esta línea book, así a simple vista, ¿va? Estas líneas book van a tener baja caída de tensión. Por ley te van a manejar menores a 100 miliamperios, 100 milivolts, perdón, en caída de tensión, pero no porque eso signifique que tenga menores caídas de tensión, son cortos, ¿vale? ¿Cómo vas a hacer para medir estas líneas? Bien, lo primero que tienes que hacer es medir acá si tienes una caída de tensión. Si tienes una caída de tensión, ya la hiciste, ¿vale? Lo siguiente que tienes que hacer, es revisar sus voltajes. ¿Cómo vas a hacer para revisar sus voltajes? Hay dos métodos. Uno, que conectes la batería y recordemos que la batería de ley te va a poner VPH Power. Y recordemos que las líneas book van a aparecer después de que tú presiones el botón de encendido, ¿vale? Una vez que tú produces el botón de encendido, se van a aparecer los voltajes regulados, ¿vale? Pero tienes que mantener presionado el botón de encendido. Si tú lo sueltas, estos voltajes desaparecen, ¿va? Ahora, otro método, bueno, es que ese método solamente lo damos en las capacitaciones, pero de forma rápida, y nada más a ustedes se los voy a decir, si tú conectas el cargador, automáticamente se producen estas líneas book, ¿va? Conectas el cargador y automáticamente se producen las líneas book. Y ya vas a poder medir aquí. Si tienes un voltaje, que corresponda a esto, de ley ese book está bueno, ¿vale? No te vas a ir a bajar el PMIC, no te vas a ir a quitar la bobina, no te vas a inyectar la tensión cuando tienes un voltaje estable, ¿vale? Ahora, si quieres corroborar si la bobina y el PMIC están trabajando de forma correcta, con un osciloscopio, si quieres te enseño a utilizar esa parte del osciloscopio, verificamos el switcheo, ¿vale? De caso contrario, también podemos hacerlo de forma simulada, en donde simplemente aquí acercas un campo electromagnético. Este campo electromagnético hace que la bobina trabaje y vas a poder corroborar si tienes un switcheo, ¿vale? Esa parte solamente, ya vamos a verlo. Perdonen que se lo repita muchas veces, pero hay muchas cosas que solamente las trabajamos en los cursos presenciales. No es por mala onda, pero sino es simplemente para que los chicos que optaron por entrar con nosotros a los cursos presenciales se vayan con el mayor conocimiento posible, ¿vale? Entonces, vamos una vez más. Recordemos entonces que estas líneas, ¿vale? En algunos casos, las líneas book, como por ejemplo acá, van a alimentar ahora a las secciones de los LDO, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a poder darnos cuenta? Bien. Vale. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Bien, cuando encontramos la sección de los LDO, realmente lo vamos a encontrar con estas mismas características de aquí, ¿vale? Y vamos a encontrar, esto es muy usual, pero no quiero decir que sea regla, ¿eh? Es muy usual que del lado izquierdo encontremos las alimentaciones y del lado derecho encontremos las salidas, ¿va? Vamos aquí a revisar y quiero que entre ustedes me digan, ¿esta línea que tenemos aquí es un book o es una LDO? Ese es book. Perfecto. ¿Quién dijo? Book. Muy bien, perfecto. Ahora, esta línea de acá, ¿a qué LDOs me va a alimentar? Al 2 y al 3. Exactamente, muy bien quien lo haya contestado. Va a alimentar a la sección número, va a ser la alimentación para el LDO2
LDO3, ¿vale? Que es esta salida. Ahora, este, por ejemplo, ¿este es un book o este es un LDO? Es un book. Perfecto. No, y dice ahí, profesor, BDDL. No, esta. Me refiero a este. Voltaje regulado El de book. S5A. Ese Ese es book. un book. Letra S es book, letra L es LDO. Pasa que Exactamente. no la tengo con Zoom. No entendí muy bien, perdón. Este es voltaje de alimentación para qué LDOs, muchachos. Dice 6 y 7. 1, 1, 6 6 y y 7. 7. ¿Vale? Entonces, este alimenta para acá. Vamos a cambiar el color para que cambie, se pueda distinguir. Este alimenta acá. El 6 también alimenta acá. Y este lo alimenta acá. ¿Vale? Ahora, este que tenemos acá, este ya por ley entendemos que es un book, ¿verdad? ¿Sí es un book? Sí, es book, letra S. Profe, es un book. Perfecto. Aquí, ¿qué LDO está alimentando, muchachos? 5. Perfecto, está alimentando La al línea número 5. 5. Ahora, ¿este es un book o es un LDO? Ese book. Book Perfecto. también. Ahora, ¿qué significa este 1 y este 2 que tenemos acá? ¿Que me está alimentando al LDO1? ¿O qué significa? No, Ustedes. es la línea 1 y la línea 2. Exacto. ¿Todos están con la misma idea? Bien, vamos a revisarlo por qué. No se dejen engañar por este 1 y por este 2, ¿vale? No porque aquí tengas de nueva cuenta, por ejemplo, aquí te alimenta del 8 al 14, o sea, te alimenta desde aquí. Todo esto hasta acá, aquí, acá, acá y acá. No significa que porque tenga este 1, te va a alimentar también acá arriba. No, 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 no te dejes engañar por eso. Lo que te está diciendo aquí, ¿vale? Cuando tú encuentres esto que no corresponda, como por ejemplo aquí que se ven exactamente la misma parte, ¿no? De acá arriba con la parte de acá abajo, bien, pero este 1 y este 2 corresponde y te está diciendo de que esta es la entrada número 1 y esta es la entrada número 2, ¿vale? Ojo ahí. Cuando, por ejemplo, encontremos, si te das cuenta, todo va de forma consecutiva, ¿va? No te dejes engañar porque aquí tienes un 1 y acá tienes un 2. Esto ya no va de forma consecutiva. O sea, ni modo que del 14 pasas al 1. No, no, no. Sino que ahora aquí ya estás pasado del 14 y te está diciendo entrada número 1. Ah, ok, Profe, BDD pero ahí tiene tal, un nodo donde se da cuenta. En la línea principal está un nodo. un nodo. ¿Cuál nodo? ¿Cuál Ahí, nodo? ¿Cuál nodo? ahí ese que está ahí, está el nodo. Unión, pues ahí está el puente. Ahí te está marcando. Es un nodo donde te dice la línea 1 y la 2. Exactamente, sí. Este te refieres. Ese mismo, ese mismo. Sí, exactamente, que esta es la entrada 1, esta es la entrada 2, pero no porque aquí tengas un 1 o porque aquí tengas un 2, significa de que este va a alimentarte al LDO1 o al LDO2. No, no, no. Por eso recordemos que acá ya tenemos quienes lo está alimentando. ¿Va? ¿Hasta ahí alguna duda? Todo perfecto, Master. Perfecto, muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a tener son, por ejemplo, estas líneas LDO, ¿vale? Muy sencillo. Algunos circuitos te van a decir lo siguiente. Te van a dar el orden en el que van a encender, ¿va? Ahora, ¿qué quiere decir acá? Bien, no es necesario, y déjame decirte, no es necesario que midas todos los books, todos los LDOs, perdón. Con que ya tengas, por ejemplo, aquí que te está explicando, que el primero que se va a producir el orden, aquí te lo está diciendo que es del 1 al 6 y el 7 para luego posterior, no sé qué, se va a empezar a iniciar otra sección. Bien, cuando te explican esta forma, con que tú midas que ya está el LDO1, perfecto, ya van a estar todos los demás LDOs. Si por alguna razón, vamos a imaginar lo siguiente, y este es un ejercicio, ¿no? Si por alguna razón no tenemos este voltaje regulado, ¿no? Que es voltaje regulado L11A, ¿vale? Que si yo me voy acá
Por alguna razón no tengo este book, este LDO, perdón, este LDO. Recordemos que los LDO los vamos a encontrar con ayuda de la línea L. ¿Qué tengo que hacer aquí, muchachos? ¿Qué tengo que hacer aquí? Si no tengo este regulado número 11. No lo tengo. Utilizar el book que lo alimenta. Exactamente, muy bien. ¿Quién fue el que lo dijo? Yo, Carl. Perfecto, Carl, muy bien. Exactamente. Si no tienes este 11, a quien tienes que revisar es al book que lo produce. Vamos a ver quién lo produce. Este book de acá, ¿no? Si no tienes ese LDO, o sea, tú conectas el cargador y no tienes este LDO número 11, ¿vale? Tienes que ir a revisar este book. Y de ley tienes que revisar todos los LDO que tenemos acá, ¿vale? Ahora, si tú por alguna razón no tienes solamente el número 11, pero si tienes todos los demás, puedes dudar de que muy probablemente el pad número 178 o una de dos, o esté fusionado internamente, que esté fisurado debajo de él, que a lo mejor el circuito, alguna caída se rompió, se desoldó, o que a lo mejor el pad se haya desprendido directamente desde el circuito, o sea, que el circuito haya dejado de producir ese pad, ¿vale? Si, por ejemplo, tú ya revisaste que si está el 8, está el 9, está el 10, está el 12, 13, 14, pero por alguna razón no tienes el 11. Ahora, también tienes que revisar hacia dónde va ese voltaje regulado número 11, porque recordemos que estos voltajes se van a activar bajo condiciones específicas, ¿vale? Aquí, ¿qué hice? ¿Dónde está ese voltaje regulado número 11? Perdón, es acá. ¿Vale? Por ejemplo, acá te dice que va hacia un conector, ¿vale? Y este voltaje número 11 es el 1.8. El 1.8 es un voltaje digital. Realmente lo vamos a requerir para muchísimas secciones, ¿te has dado cuenta? Ahora, si ese voltaje por alguna razón estuviera en fuga, perdón, no estuviera en OL, ¿vale? Entonces, aquí muy probablemente no te estarían funcionando las cámaras. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que te dice que el voltaje de la cámara de 1.2, perdón, línea I2C de la cámara, de la secuencia de datos 0 y de la línea de reloj 0, se alimentan con ello. Entonces, por tanto, por ejemplo, acá que tenemos un protocolo I2C pull-up con resistencias que van alimentadas, que aquí todo el tiempo deberías de tener 1.8, al menos de que esto se hubiera modificado, entonces la cámara no te va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, en este periférico. Vale, vamos acá a buscar otra sección. Por ejemplo, ¿no? Si no tuviéramos este voltaje regulado, vamos a ver a quién afectaría. ¿Vale? Por ejemplo, acá no me estaría encendiendo el CPU sin ese voltaje regulado. ¿Vale? Ahora, los voltajes regulados lineales, los LDO, también suelen ser como los BUC. Hay algunos que te van a pitar a corto, pero no son cortos. ¿Qué vas a hacer aquí? Conectar tu cargador o conectarlo a la fuente, presionar power y medir voltajes. No te acostumbres a solamente revisar en caídas de tensión en escala de diodos y se acabó. No, no. Tienes que hacer al menos 2 o más revisiones. ¿Va? ¿Vale? Lo mismo sucede acá. Estas líneas de voltaje regulado, muy usualmente, además de ir hacia el CPU y la memoria, igual de otras formas, manejan líneas I2C, por ejemplo, las 1.8, ¿no? Estas 1.8 que tenemos aquí, que son todas estas, manejan protocolo I2C. Si alguna de estos voltajes regulados que tenemos acá, que realmente si ponemos atención, todos esos voltajes lineales, que es desde el 8 hasta el 14, son producidos por el mismo, ¿ya viste? Del 8 al 14, son producidos por el mismo book. Por tanto, si tu teléfono no enciende, y escúchalo bien, si tu teléfono no enciende, primero tienes que revisar que VPH Power se produzca desde que tú conectes la batería. O sea, si tu batería está en 4.2, VPH Power tiene que estar en 4.2. Bien. Lo siguiente que tienes que revisar es que si tienes un voltaje de apoyo porque se repiten muchas hojas, igual tenga los mismos 4.2.
Ahora, lo siguiente que tienes que revisar es que si se está produciendo el bug de 2 voltios, siempre, 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 siempre en la etapa número 2 de encendido, sea consumo alto, sea consumo bajo, sea consumo estático. Si te produce los 2.0, 2.04 en este caso, si te produce un bug, si tú buscas en las bobinas y encuentras una bobina que tenga los 2 voltios, de ley todos los bugs se están produciendo. De ley, todos, completamente, sin excepción alguna. Si no encuentras este 2.0, ahora sí espántate. ¿Por qué? Porque este bug es el primordial para el protocolo I2C, para el protocolo de comunicación GPIO, para todo lo referente al control. Si no tienes este bug de 2.0, sea en Android, sea en iPhone, si no tienes ese bug de 2.0, tu teléfono jamás va a encender. Y se va a quedar en consumo bajo o se va a quedar en consumo estático. Apréndete muy bien eso. ¿Vale? Ahora, los que siguen es que tú, ahora, ya tienes ese bug, pero ahora tienes un consumo muy bajo, ¿no? De 10, 20, 30 miliamperios. ¿Quién toca revisar? Las líneas LDO de 1.8. Todas estas líneas de 1.8, desde la 8 a la 14. Si tienes esos 1.8, de ley tu teléfono está activando todas las líneas LDO. ¿Va? Posteriormente ya sigue la etapa número 3, que ya la etapa CPU, memoria RAM, que ya competen otras líneas, por ejemplo esta, la SCDR, la 1P25, una línea de 1.8 y otra línea de 2.25 que anda por ahí, que es esta, 2.85, ¿vale? Esta que va hacia la memoria. Vamos a ver. Que dice que no la encuentra, vamos a borrarle aquí esto. Bueno, esta tendría que ir a la memoria, pero por alguna razón no me la está encontrando. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Sí, estoy leyendo el chat y Chai dice exactamente. Esos 2 voltios es la que produce todo lo referente al control de 1.8. Todo lo que tenga que ver con control, llámese I2C, GPIO, etcétera, se va a alimentar con 1.8. ¿Vale? A veces esos 1.8 los produce el mismo procesador. De caso contrario, estos voltajes regulados ayudan para el protocolo pull-up, bueno, perdón, para el tipo de conexión pull-up o pull-down, ¿vale? Ese 1.8. Entonces, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profe, Exactamente. Sí, ¿alguna duda? Sí, vamos con la sección de preguntas y respuestas. Le comentaba sobre la línea I2C. Ajá. El 1.8 va a estar presente, un ejemplo, una línea I2C de la cámara. El Ajá. 1.8 va a estar presente siempre y cuando yo habilite la opción de cámara o solo que le dé el botón de power con el equipo encendido, debe estar ese voltaje. Hay un proceso que se llama primera revisión, vamos a llamarle así, en donde el CPU maneja bueno, esto ya es etapa número 3, ¿vale? En la etapa número 3 habla sobre una línea que se llama Watchdog y PS Hold, ¿vale? La línea Watchdog es es una línea que maneja 1.8 voltios, ¿vale? En donde va a haber una comunicación entre el CPU y el PMIC de forma muy, muy rápida, en donde el CPU le va a decir al PMIC a partir de PC Hold y Watchdog si todos los periféricos están conectados. Va a ser una milésima de segundo o va a ser bastante rápido en donde esas líneas I2C todas se activan, todas de forma constante, todas se activan, ¿vale? Y el CPU va a decir, ok, todo está conectado, bien, PMIC, mantén todos los voltajes.
De caso contrario, el PMIC va a decir, oye, me falta acá, me falta acá, me falta acá. Ah, bueno, el CPU va a decir, no me alimentes esta sección, aliméntame esta no, ignora todas estas partes, ¿no? O de caso contrario, apaga todos los voltajes y vamos a reiniciar, ¿va? Toda esa parte del PS Hold y del perro Guardián, todo como lo dice John Sepúlveda, igual ahí en el chat, son líneas de control, ¿va? Por tanto, si tú mides la línea I12 de la cámara con un osciloscopio y con ayuda de un multímetro que tenga previo un circuito retardador, se le llama, vas a poder medir esa 1.8 cuando tú presiones power, ¿va? Ahora, también depende si maneja conexionado pull-up o pull-down. Si maneja circuito, pull-down, vas a encontrar un cero lógico. Al menos de que conectes la cámara, vas a encontrar 1.8. Si no, vas a encontrar siempre 0 voltios. Pero si manejas un conexionado pull-up, un pull-up, vas a encontrar todo el tiempo 1.8. Ahora, otra de las cosas, si quieres ver parte de sincronización, ya sea la etapa de datos o la señal de reloj, el señal de reloj o el señal de datos, entonces, ya necesitas activar la cámara, ¿vale? Para que tu CPU mande una señal de datos a esa sección de la cámara, a ese serial de la cámara, y igual tengas una sincronización de reloj en la SCL, perdón. Ahora, déjame leer aquí un mensajote que mandaron. Ok, protocolo de carga es igual considerable. Bueno, yo la etapa de carga la considero como etapa 1, combinación 2. Y me vas a decir, ¿por qué? Porque la etapa número 1 compete líneas primarias y la etapa número 2 compete líneas secundarias. El proceso de carga, la línea Bibus, a mi punto de consideración y a muchos instructores les parece muy incorrecto que yo diga esto, pero la línea Bibus no es una línea principal, ¿vale? Por tanto, todo lo relacionado que con el ABP, que con circuitos de protección, que con la línea CC1, CC2, datos positivos, datos negativos, no interfieren en consumos iniciales. Interfieren en etapa de encendido, sí, pero en consumos iniciales no. Ahora, si tienes, por ejemplo, la línea VBus, automáticamente que tú alimentas la línea VBus, automáticamente se producen líneas principales, líneas secundarias. Ven que yo ahorita les pasé una metodología para medir BUC y LDO, conecta tu cargador y automáticamente se producen BUCs, automáticamente se producen LDOs, ¿va? Entonces, vamos de nuevo en esa parte. Cuando tú tienes un teléfono que sí enciende, pero no carga, ok, tienes que revisar líneas de datos y tienes que revisar línea VBus de ley, ¿vale? Si ni siquiera te detecta el rayito, bueno, no te prende el LED, te recomiendo que revises sí o sí línea VBus, ¿vale? Revisando línea VBus tienes que detectar si sí está saliendo del OBP y si está saliendo del OBP que esté llegando al IF. Si enciende el teléfono pero no carga, muy difícilmente puede ser el IF. No te estoy diciendo que no, ¿vale? Es muy difícil, muy complicado que sea él, ¿va? Pero tocaría que ya también revisara línea de identificación, línea de temperatura, si es un protocolo tipo C, si tienes que revisar si es Qualcomm 2.0, si es Qualcomm 3.0, si es USB 2.0, si es High Silicon, si es MTK, realmente varían mucho los protocolos, ¿vale? Eso se ve con referente al protocolo de carga. Pero eso no está el doctor para hacerlo con más facilidad. ¿Mande? Para eso está el doctor, para hacerlo con más facilidad o lo hacer con un cable cortado. Ahí puedes Así medir es. la medición. Así es, yo al menos con el DocTest no me gusta mucho nada más descartar en escala de diodos, sino por consumo de corriente con ayuda de la SMB. Sí, pero tenemos lo que está el microfaradio, que ahí puede hacer también si hay conexiones con el PMIC o el PMIC. Microfaradios. Sí.
no microfarad. Usted tiene dos opciones, una para medición de funciones de diodo y la otra de microfaradios. Microfaradios es para, bueno, corrígeme por favor, pero según yo, microfaradios o faradio como tal, es la unidad de medida de los capacitores. Se está confundiendo el colega, es en miliamperios, esa es la otra opción que tiene. Exacto, sí, yo creo que sí. Ojalá y sí, o no sé si estamos hablando de la SMB, sí, es en consumo de corriente, saturación de corriente y demás, que ya es en escala de miliamperios, exactamente, sí. Y Si en es el así, doc test también, en el doc test también, profe. Igualito, exactamente. tiene razón. En el doc test, yo por ejemplo enseño la medición con SMB, porque hay algunos casos en donde no tiene saturación de corriente, pero sí tiene saturación de voltaje, o de algunos otros casos contrarios que no tiene saturación de voltaje, pero sí saturación de corriente. Tienes razón, me enredé, es microamperio. Exactamente, microamperios. Sí, hombre, es que la función ahorita no estoy encabezando, pero como tengo los dos testers, es microamperio. La función microamperio y la función de diodo. Bien. Si no te da en microamperio, lo puedo probar en amperio, igual te va a dar un resultado. Bueno, muchachos, voy a concluir aquí la grabación. Por favor, todos digan hasta luego. Enciendan sus camaritas, tan solo para que tengamos ahí una evidencia de que sí estuvieron. Muy bien, muy bien. Saludo por acá, por acá, por acá. Enciendan sus cámaras, aunque sea 5 segundos. Adiós, 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 adiós. Para terminar la grabación. Bye, bye, bye. Esperen, nada más voy a concluir la grabación. Bye, bye, bye.